El término ilustración designa un movimiento intelectual rico, variado y en ocasiones contradictorio, que surgió en el siglo XVIII y desembocó en un idealismo social que influyó en las grandes revoluciones de finales de ese siglo y del siguiente: la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias españolas en América y las revoluciones burguesas. Este idealismo modificó la concepción de la vida, las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y con sus semejantes, e influyó en cualquier parte del mundo. Sus representantes pertenecieron a diversas nacionalidades. Había ingleses, franceses, españoles, alemanes, americanos, rusos, polacos, entre otros. Pero también eran de muy variados oficios y profesiones, pues entre los ilustrados encontramos filósofos, escritores, biólogos, músicos, etc. Incursionaron en muy distintos temas y el impacto de los trabajos fue desigual. Pero además de entenderse como un movimiento intelectual que desembocó en un idealismo social, los propios ilustrados consideraron que la ilustración era un proceso histórico discontinuo e inconcluso, que, habiendo dado algunos pasos menores y desarticulados en el pasado, avanzaría cada vez más rápido e inexorablemente hacia la perfección de la humanidad entera. Este proceso se había iniciado con la Grecia antigua y había renacido en varios momentos del pasado, cuando la búsqueda de la justicia, la paz, la libertad y el mejoramiento general de las condiciones de vida se dirigía a superar el miedo, la violencia, la desigualdad y la dependencia. Algunas edades felices habían sido el Renacimiento, la revolución científica de los siglos XVI y XVII, sobre todo con las teorías y descubrimientos de las luces de Copérnico, Galileo, Newton, Descartes y Vico, y la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, eh, debido en gran medida a las teorías de John Locke y la introducción del parlamentarismo moderno. Los ilustrados elogiaron estas épocas porque en ellas los seres humanos habían usado críticamente la razón para explicar el acaecer del mundo, y desde su perspectiva, esto había abierto las puertas al conocimiento de la naturaleza física y humana para dejar atrás la ignorancia y la superstición. La ilustración, de igual manera, se vincula estrechamente a los cambios acaecidos en la Europa occidental en el siglo XVIII: el crecimiento demográfico, la expansión económica, el urbanismo y la mejora de transportes y las comunicaciones. En ese tiempo, una parte de la nobleza mostró sus aspiraciones burguesas al invertir en empresas manufactureras y comerciales con el fin de reproducir sus capitales, y una parte de la burguesía mostró aspiraciones nobles como ser elogiada y condecorada, disponer de servidumbre y codearse con personalidades distinguidas. Admirados de la revolución industrial inglesa, a ambos grupos les interesó disfrutar de una mayor libertad de explotación de los recursos humanos y naturales sobre la base de un ordenamiento planificado y sistematizado del trabajo que garantizara el aumento de la producción de las mercancías, así como un intercambio más dinámico y por consiguiente mayores ganancias. De este modo, la adopción de métodos de racionalización económica reafirmó la creencia en que el uso de la razón conducía al verdadero conocimiento de las cosas y viceversa. La fe en el crecimiento económico, esto es, en el arribo de la abundancia, promovió que los dueños del capital expusieran sus exigencias
al despotismo monárquico con el fin de reducir los privilegios de la nobleza y el clero, el ocio, la infertilidad de las tierras potencialmente productivas, el desorden administrativo y el desacato de las leyes. No obstante, en el siglo XVIII, los capitalistas no fueron antimonárquicos, solo presionaron para ampliar las libertades y el goce de la propiedad, para eliminar los fueros estamentales y reconocer los derechos individuales. En la Francia del siglo XVII, Luis XIV, el Rey Sol, le había impreso un estilo moderno a su monarquía. Había limitado la injerencia de la aristocracia y el clero en los asuntos del Estado y reducido sus privilegios. Aunque parezca paradójico, en esta acción se hallaron gérmenes importantes del pensamiento ilustrado, ya que después del rey francés, los déspotas ilustrados que gobernaron otros reinos en el siglo XVIII, como Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, Maximiliano de Baviera, José II de Habsburgo y Carlos III de España, se distinguieron, al igual que él, por modernizar sus reinos. Procuraron eliminar las trabas feudales a la economía, crear bancas nacionales, organizar ejércitos estatales, ayudar a los campesinos, construir carreteras y promover la ciencia y las artes. Por su parte, en las regiones y colonias católicas mostraron interés en que el Estado se hiciera cargo de la educación en lugar de la Iglesia, y entre 1759 y 1771 expulsaron a los jesuitas por considerar que detentaban un poder excesivo. Desde el final del gobierno de Luis XIV, el gobierno francés reveló debilidades militares, dificultades en su política exterior y fracasos financieros. Las pugnas por el manejo de los impuestos y la propiedad inmueble afloraron entre los monarcas, la nobleza y el alto clero. Mientras tanto, la burguesía capitalista mostró interés en reducir la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos del pueblo y las tradiciones y en eliminar los gremios y las corporaciones para dejar libre al comercio. Además, hicieron una crítica al antiguo régimen. A partir del modelo de la Revolución Gloriosa Inglesa, los principios de su constitución y la teoría del contrato social de John Locke, donde cuestionaba la monarquía de derecho divino. Los debates abiertos desde la Reforma protestante en torno a la religión, además, hicieron una crítica muy fuerte al antiguo régimen y tomaron como modelo a la Revolución Gloriosa Inglesa, los principios de su constitución y la teoría del contrato social de John Locke, donde cuestionaba la monarquía de derecho divino. Los debates abiertos desde la Reforma protestante en torno a la religión y particularmente los conflictos entre las distintas iglesias cristianas fueron también los que abrieron paso al pensamiento ilustrado. En Gran Bretaña, el metodismo aumentó sus seguidores al poner en entredicho al clero anglicano. En Alemania, católicos, luteranos y calvinistas escenificaron constantes fricciones, y en Francia ocurrieron disputas entre hugonetes y pietistas alemanes. Y entre 1750 y 1770, pleitos relacionados con los decretos papales, la autoridad real, el declive de las órdenes monásticas, el relajamiento de la disciplina del clero, la expulsión de los jesuitas, las diferencias entre alto y bajo clero, etc. En esta nación, ello condujo a la crisis de la fe, el desencanto de los ritos, el alejamiento de las fórmulas religiosas y, en suma, un proceso de desacralización que proseguiría en el siglo XIX
con el desmantelamiento de la estructura eclesiástica y la separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los reclamos más insistentes de los ilustrados franceses fue la tolerancia religiosa, una propuesta elaborada por Jean Bodin desde el siglo XVI, la cual se había impulsado con energía en el siglo XVII en los Países Bajos e Inglaterra, con la finalidad de limpiar los obstáculos de los comercios entre judíos, protestantes y católicos. Como podrá observarse en los textos de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, la obra de Plutarco fue una de las más retomadas en estos tiempos para sostener que tanto la superstición como el ateísmo eran frutos de la ignorancia. Pero mientras el ateísmo era un engaño de la razón, la superstición era una pasión que surgía de un falso razonamiento. Según este historiador antiguo, la superstición hacía nacer el miedo, sumaba la cobardía a la estupidez, paralizaba la fe y creaba ansiedad permanente, en lugar de tranquilizar la mente. Para muchos ilustrados, las religiones habían funcionado como instrumentos de control de los seres humanos, y sus líderes habían empleado la persuasión y la amenaza para moldear los sentimientos y las emociones y para preservar así sus privilegios y dominación. En el caso del cristianismo, pensaron que se trataba de una religión intolerante, porque afirmaba poseer la verdad única y consideraba falsos los demás credos. Su poder radicaba en su oferta de salvación eterna, pero también en su estructuración y en sus múltiples funciones como religión social, sistema ético y teoría de la historia y la cosmología. Para estos mismos ilustrados, la revelación, la promesa de alcanzar el paraíso y el miedo al infierno habían encerrado la posibilidad de cuestionar los fundamentos del mundo. Las instituciones cristianas habían traicionado los principios de la filosofía grecolatina al cancelar la crítica, despreciar los recursos de la mente y adaptar los temas de la mitología antigua a su conveniencia, vaciándolos de contenido y convirtiéndolos muchas veces en pura retórica, metáforas, alegorías, retórica o tópicos literarios. Según Voltaire, los seres pensantes debían unirse contra los fanáticos y los hipócritas, destruir la superstición y promover el valor de pensar por sí mismo. La crítica era el arma más importante para desmantelar el antiguo régimen, sobre todo el abuso del poder, el uso autoritario del gobierno y los privilegios de los dos estamentos u órdenes superiores, el noble aristocrático y el eclesiástico. Según él, los filósofos tenían en sus manos la misión de sembrar el árbol de la sabiduría, ordenar los argumentos para aclarar las cosas y oponerse a los secretos, los misterios y el lenguaje oscuro. Pero, aunque criticaran el pensamiento religioso, se apartarán de los dogmas cristianos y buscarán disminuir la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos civiles. Los ilustrados franceses siguieron creyendo en Dios y algunos de ellos se conservaron como religiosos apasionados, llenos de preocupaciones teológicas. Cuestionaron el oscurantismo y el secretismo de las religiones organizadas e institucionalizadas, abandonaron el catolicismo o el protestantismo, pero muchos de ellos se convirtieron al deísmo, el movimiento religioso de origen inglés, que afirmaba la imposibilidad de conocer a Dios, sus actos, sus deseos e intenciones, pero admitía su existencia como causa creadora, creador del universo, inteligencia omnipotente, sin influencia en las elecciones de los hombres.